amados hermanos, amadas hermanas, para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi nombre es William Osmar Chamagua, para todos aquellos que no nos conocen o para quienes podrían estarse conectando con nosotros por primera vez en este día. La paz y el amor del Señor Jesucristo sea con todos. Ayúdenos a compartir estos pensamientos, estos videos, estas imágenes, estas palabras, porque dice la Escritura, mi palabra no regresará vacía. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre, no regresará vacía, y la palabra de Dios hace todo lo que el Señor ha previsto que haga. Amén. Así es que un abrazo alrededor del mundo. Amén. Una de las cosas más extraordinarias de la tecnología es que para la tecnología no existen las fronteras, no existen las paredes, los muros, amén, y se puede hacer manifiesta totalmente la palabra del Señor como es, amén, y es una tecnología que tenemos todos en nuestras manos. Así es que paz y bien a todos en el nombre de Jesucristo el Señor. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Stafford, en el estado de Virginia, en la costa este de los Estados Unidos. Estamos a unas 40 millas al sur de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Mi nombre es William Osmar Chamagua y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito. De hecho, toda la palabra del Señor es bonita. Vamos a tocar un tema que yo espero, y es mi oración, que nos deje conocimiento, que nos ayude a entender algunas cosas que siempre han estado ahí, pero que por alguna razón permanecen ocultas para mucha gente. No debería de ser así, sin embargo, ya en la práctica eso es así, ¿verdad? Y el tema que vamos a desarrollar es Jesús, Dios manifestado en carne, el misterio de la piedad revelado. Amén. Una vez más, Jesús, Dios manifestado en carne, el misterio de la piedad revelado. El Señor Jesús es muchas cosas para muchas personas, pero al final es importante que a nosotros nos quede claro, amén. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la Biblia. Cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de Dios. Y cuando estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de un libro, estamos hablando de 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Estos son conocidos también como libros canónicos. Cuando estamos diciendo que son libros canónicos, lo que estamos diciendo es que son libros que fueron inspirados por el Espíritu de Dios a hombres santos. Más de 40 escritores escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu de Dios en un periodo que cubre aproximadamente 1600 años. El Antiguo Testamento fue escrito en 1500 años, desde que se escribe Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento, tiempos de Moisés hasta el profeta Malaquías, pasaron aproximadamente 1500 años. Entre Malaquías y el Evangelio de San Mateo hay 400 años de silencio, 400 años de hablar, de exhortar, de llamar al arrepentimiento, inclusive de bendecir al pueblo de Israel, y el Señor simplemente cayó, no escribió más, no habló más, no inspiró más. 400 años. Cuando aparece el profeta Juan el Bautista, que por cierto, de los nacidos de mujer, dijo el Señor Jesucristo, no hay uno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que Juan es. Entonces, cuando aparece Juan el Bautista, que por cierto es el último profeta bajo la ley, con él se cierra la ley y los profetas, y de hecho cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando él dice consumado es la ley, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley, pero hasta ahí llega la ley, amén. Hay muchas personas que dicen sobre el tema del bautismo, haciendo un paréntesis, dicen no, el bautismo no es necesario para la salvación, y ponen el ejemplo del ladrón en la cruz, que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el reino, en el paraíso, en el reino de los cielos. Bueno, la manera de entender eso es que mientras el Señor estuvo con vida, justo antes de morir, aún en la cruz, la ley todavía estaba en efecto, y bajo la ley no había necesidad de ser bautizado. Y por eso es que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y por eso es que el ladrón en la cruz no fue bautizado. Bajo la gracia, una vez que el Señor muere, el Señor dijo, consumado es, ahí entra la gracia, y textos como Marcos 16:16 nos dicen
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo a sus discípulos, Mateo capítulo 28, verso 18, la palabra del Señor dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice Mateo 28, 18, en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas dice lo mismo, capítulo 24, versos 46 y 47, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Amén. Comenzando desde Jerusalén. En Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles y a los otros hermanos varones, ¿qué haremos? La pregunta es: ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les respondió y les dijo: arrepentíos, Hechos 2:38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros las conozcamos. El día de hoy, acá en la iglesia, estuvimos estudiando sobre la necesidad y la importancia que es para nuestra salvación el reconocer la divinidad de Jesucristo. Estamos hablando de la divinidad de Jesucristo. Para muchos el Señor Jesús es el Hijo de Dios, para otros el Señor Jesús es un profeta, para otros el Señor Jesús es un maestro, pero esto no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesús es para los hombres. Esto tiene que ver con lo que la Biblia dice que el Señor Jesús es. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Quiero decirles que hoy voy a darle lectura a bastante texto de la Biblia, quizás voy a hablar menos y voy a leer más, porque es importante también que nosotros entendamos estas cosas. Amén. Algunas veces nosotros los predicadores a veces nos hacemos muchas preguntas, y digo nos hacemos porque yo asumo que la misma experiencia tienen muchos predicadores, muchos pastores, muchos siervos de Dios, más que todo en estos tiempos cuando la confusión es enorme en el mundo, cuando la división es rampante en la iglesia y provoca incontables mensajes evangelísticos en el mundo. Existe en el mundo todo tipo de doctrina, todo tipo de enseñanza que está siendo predicada debajo de los cielos, y encontrar la verdad como que cuesta, más que todo cuando no hay instrucción, y más que todo cuando nosotros sabemos que básicamente todas las respuestas están en la palabra de Dios, pero para mucha gente comprender la palabra de Dios es bien complicado. Amén. Cuando nosotros la entendemos es de lo más fácil, pero yo entiendo que puede ser complicado. Quiero invitarles a venir conmigo a dos textos. Vamos a comenzar leyendo dos textos bíblicos. El primero vamos a encontrarlo en Deuteronomio, en el capítulo 6. Personal y a nivel familiar, sino que también para que nosotros podamos ser puentes de bendición que ayuden a otros a llegar de la oscuridad a la luz admirable que es la presencia del Señor. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando, de acuerdo a la Escritura, Él es Dios manifestado en carne. Así lo expresa la palabra del Señor. Más allá que los seres humanos crean eso o no crean, así lo expresa la palabra del Señor. Y a ningún predicador, incluyendo a este que les habla, le es permitido ni agregar ni quitar absolutamente a la palabra de Dios. Así lo expresa el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, esto se llama el Shema. Esto es el mandamiento más sagrado para el pueblo de Israel, a tal grado que el pueblo de Israel le ordenó el Señor en la antigüedad que lo cargara y se lo amarrara al brazo a esta altura y que se lo amarrara aquí
en la frente. Y de este texto bíblico que es conocido como el Shema de Israel, lo más sagrado para el Señor le dijo al pueblo de Israel, y esto se lo repetirás a tus hijos, se lo repetirás al acostarte, se lo repetirás al levantarte, se lo repetirás en la casa y se lo repetirás en el camino. Es decir, de una forma permanente, desde que los niños tienen entendimiento, a los padres de familia nos es ordenado que les enseñemos hasta que llegue el punto que no les quede absolutamente ninguna duda. Y es esto, un texto bíblico, Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para los hombres el hecho que Jehová o que Dios sea uno, para los hombres como que no tiene mucha importancia. A los hombres les da igual que Dios sea uno, que Dios sea dos, o que Dios sea tres, o que Dios sea cuatro, o que Dios sea, como en el caso de la religión hindú, millones. Los hindúes tienen no menos de 5 millones de dioses. Eso a los dioses paganos no les importa que los dividan, pero al único y verdadero Dios sí le interesa. Amén. Y ese es el Shema, el mandamiento más importante que Él dio a su pueblo y que nos continúa dando a nosotros. Nosotros tenemos que estar claros que Dios es uno. Amén. Ahora, este Dios del Antiguo Testamento, vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16, 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. A ustedes tienen una Biblia, quiero invitarles a que vengan conmigo, porque es importante que nos convenzamos de lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto que todo tiene que comenzar porque creamos en la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. Si una persona no cree que la Biblia es palabra de Dios, está perdiendo el tiempo, porque no va a creer nada de lo que vamos a decir. Pero si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nos podemos entender, podemos aprender, desaprender y reaprender. En 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 16 nos dice la Escritura, en el nombre de Jesús, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hemos hablado de esto en el pasado. Cuando estamos hablando de la piedad, estamos hablando de Dios. Dios en el pasado, previo a la manifestación de Dios en carne, en la figura de Jesucristo, el Señor era un misterio, Dios era un misterio. El pueblo de Israel tenía tanto temor a Dios que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre del Señor. De ahí aparecieron palabras o expresiones o nombres como Adonai, porque no querían pronunciar el nombre del Señor. Pero llegó el momento en el cual Dios preparó para Él mismo un cuerpo y se manifestó en la figura y en la persona de Jesús. Y por eso aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo entiendo, estaba diciendo el apóstol Pablo, que ustedes tengan mucha confusión en esto. ¿Por qué? Porque Dios hasta el día de hoy ha sido un misterio, pero ese misterio ha sido ahora revelado, dice el apóstol. Y aquí procede a revelar ese misterio. Y dice Pablo, Dios, note singular, Dios, porque solamente hay un Dios. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Cuando estamos hablando que Dios fue manifestado en carne, estamos hablando directa y específicamente de Jesús. No estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Mahoma, no estamos hablando de la Virgen María, no estamos hablando de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de San Judas Tadeo, no estamos hablando de nada más, de nadie más que de Jesús. Amén. Entonces, dice el apóstol, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién estoy yo predicando ahora mismo? A Jesús, a Cristo Jesús. ¿A quién predicaron los apóstoles? A Jesús. Amén. ¿A quién crucificaron los enemigos? A Jesús. ¿A quién le prohibieron el concilio de Sanhedrin que predicaran a Juan y a Pedro? Les prohibieron y les dijeron que a nadie más predicaran en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Amén. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Cuando hablamos del cristianismo, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando de Jesús. Amén. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria?
Amén. Nadie bajó del cielo, dice San Juan capítulo 3. Nadie bajó del cielo, y este es el Señor Jesús hablando. Nadie bajó del cielo, sino aquel que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús en esos momentos? En la tierra. ¿Pero por qué decía que estaba en el cielo? Porque en Jesús se manifestó toda la gloria de Dios. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de Dios es que Dios se manifestó en carne en la figura del Señor Jesucristo. Pero con todo eso, existe hoy en el mundo muchos evangelios que están siendo predicados. Y existe mucha confusión. Y al respecto de eso, el apóstol Pablo, en la epístola que él escribe a los Gálatas, si quieren buscar el capítulo 1 de Gálatas, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo, es importante que nosotros entendamos esto. Esta confusión de evangelios, de doctrinas, de enseñanza, no es nueva. Ya desde el tiempo de los apóstoles, quienes fueron los fundadores de la iglesia y a quienes el Señor Jesucristo les enseñó de una forma directa y de una forma personal, desde el tiempo de ellos se comenzaron a dar diversas doctrinas y enseñanzas que absolutamente nada tenían que ver con la enseñanza y la doctrina del Señor. Este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y el Señor Jesús dijo que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los necios. Amén. Ha cegado el entendimiento de los insensatos, porque no quiere que les resplandezca a ellos la luz de Cristo. Entonces, en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Note, desde aquellos tiempos, la iglesia en Galacia, la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma y todas las demás iglesias habían sido ya infiltradas con doctrinas diferentes y enseñanzas diferentes. Entonces, el Espíritu del Señor inspira al apóstol para que le llame la atención y para que tengan cuidado. Entonces él les dice: estoy maravillado, es decir, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La pregunta es: ¿cuántas personas en el mundo están siguiendo hoy un evangelio diferente? Si en tiempos de los apóstoles ya había gente queriendo seguir un evangelio diferente, ¿cuántas personas en el mundo hoy estarán siguiendo un evangelio diferente? Y luego el apóstol en el versículo 7 dice: no que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, no hay otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa pervertir? Significa corromper. En términos generales, cuando las personas se refiere a las personas que participan en política o que gobiernan los países de la tierra, estos pueblos, los diferentes pueblos dicen: no, el político tal o el presidente o el diputado o el alcalde es un corrupto. Es decir, un sinónimo de corrupción es perversión. Una persona pervertida es una persona que se ha corrompido o que es corrupta. Entonces, el apóstol usa esa palabra para referirse a aquellos que desde un principio buscaron cambiar la doctrina del Señor, engañar a la gente y meter enseñanzas que absolutamente nada tenían que ver con el evangelio. Entonces él les dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego agrega algo importantísimo: mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, y cuando está hablando de nosotros, no está hablando solo de Pablo, está hablando de Pedro, está hablando de Juan, está hablando de los discípulos, está hablando de los apóstoles, está hablando de los obispos, de los ancianos, de los sacerdotes ya en la iglesia primitiva que para esta época ya estaban establecidos. Mas si aún nosotros, y agrego la palabra inclusive, porque eso es lo que significa significa inclusive, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito. Es decir, estamos hablando de una de las doctrinas centrales en la palabra de Dios y en el evangelio. Dios es uno, una de las enseñanzas centrales, básicas.
nosotros no podemos construir absolutamente nada. O sea, podemos, pero no debemos construir absolutamente nada en una doctrina que no parta o en una enseñanza que no parta de la enseñanza que Dios es uno. Amén. Entonces, el apóstol llega al extremo de decir que si cualquiera de los apóstoles o inclusive un ángel baja del cielo y enseña una doctrina diferente, es decir, que parta dividiendo a Dios o enseñando cosas que no están en la palabra, sea anatema, quiere decir sea maldito. Amén. Como antes hemos dicho, verso 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, de nuevo, sea maldito. Alguien puede dar gloria a Dios. Ahora dice el apóstol, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué significa eso? Es que los hombres están siempre metiendo sus propias enseñanzas. Es que los hombres están siempre queriendo engañar a los hombres. Es que los hombres están siempre queriendo dividir a Dios. Es que los hombres están siempre queriendo enseñar como doctrinas de Dios, mandamientos de hombres. Y el apóstol dice, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de quedar bien con los hombres que tratan de dividir a Cristo. Voy a tratar de quedar bien con los hombres que tratan de enseñar su filosofía y huecas sutilezas conforme a mandamientos de hombres y no según Cristo, o voy a buscar quedar bien con Cristo. Es decir, los hombres te van a rechazar, te van a despreciar, pero ¿qué te interesa? ¿Que te abracen los hombres o que te desprecie Dios? O que te abrace Dios y que te desprecien los hombres. No puedes quedar bien con los dos al mismo tiempo. Entonces, dice la palabra, o trate de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. A mí me parece que este es uno de los temas que nosotros no debemos dejar de lado y que debemos de una forma permanente esforzarnos por comprender. Está claro, amados hermanos y hermanas, que nosotros no debemos de predicar este tipo de cosas con la intención de avergonzar a nadie o de pretender que nosotros sabemos más o que somos más inteligentes o más sabios que los demás, o que nosotros conocemos todas las cosas y que tenemos una verdad absoluta. No debemos de hacerlo con esa intención. Debemos de hacerlo por amor. Todos tenemos derecho a conocer la verdad de Dios. Todos tenemos derecho a ser parte y a beber de un solo espíritu, a tener una sola mente y a tener un solo corazón. La palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios no es para dividir, sino que es más bien para que nosotros aprendamos a ponernos de acuerdo, que aprendamos a amarnos los unos con los otros y que aprendamos a respetarnos. Amén. Con todo eso, hay muchas preguntas que la gente tiene en relación a este tema. Mucha gente allá afuera se pregunta, ¿quién es Dios? Mucha gente acusa a Dios de cosas que nada tienen que ver, que aprendamos a amar. Por ejemplo, hay muchísimas personas en el mundo que acusan a Dios de las guerras en el mundo. Las guerras no las causa Dios, las causan los presidentes y los reyes de la tierra. Amén. Los asesinatos, la pérdida de vida, muchas veces, imagínense ustedes un accidente de tráfico. Eso no lo causa Dios, lo causamos nosotros. O porque a veces vamos descuidados, o anda mucha gente borracha, o anda mucha gente haciendo cosas que no debería de estar haciendo. No las causa Dios. Amén. Sin embargo, por nuestra ignorancia, muchas veces cometemos fallas y decimos cosas que no deberíamos de decir. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender a Jehová? A Dios. ¿Cómo debemos de entender a Jesús? ¿Son Jehová y Jesús el mismo Dios? ¿El mismo ser? ¿Es Jesús el mismo Dios del Antiguo Testamento? ¿O es Jesús un diferente Dios en el Nuevo Testamento? La pregunta no es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que ella dicen, lo que ella piensa. La pregunta es qué es lo que la Biblia dice de todas estas cosas. Porque la Biblia es la que nos da la respuesta, no los seres humanos. No debería de interesarnos lo que los hombres dicen al respecto, sino más bien lo que Dios dice en su palabra al respecto. Todos tenemos la Biblia en nuestras manos, amén. Recuerden ustedes que los únicos libros que van a ser abiertos en el día del juicio van a ser estos libros, amén. Yo pude haber escrito 100,000 libros, 1,000,000 de libros, pero esos libros no van a ser abiertos en el día del juicio. Los únicos libros que van a ser abiertos es este. Y la palabra de Dios dice que los hombres van a ser juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, lo que para mi salvación me debe de interesar es, ¿qué es lo que está escrito acá?
esto es lo que tengo que saber, esto es lo que tengo que entender. Yo les decía hace un ratito que hoy quizás voy a leer más y voy a hablar menos, en el afán de que nos quede un tanto claro este tema, porque necesitamos saber y estar claro de quién es aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Amén. En algunos textos, si ustedes los pueden buscar, búsquenlos y los lee. En otros solamente escúchenme, porque de seguro no vamos a tener tiempo para irnos esperando todo, porque hay mucha palabra. Y por eso les decía, quizás voy a leer más y voy a hablar menos el día de hoy. Amén. Cosa que normalmente no acostumbramos. Pero es importante a que estemos claros que todo esto lo estamos sacando de los textos bíblicos. Ahí van a quedar las grabaciones. Si usted algún versículo no lo anotó, no lo leyó, no lo vio, vaya a la grabación y vuelva a escucharlo, y ahí le va a decir para que le quede eso claro. Amén. Comienzo, Deuteronomio 4, verso 35. A ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio 4, 35 y también el verso 39. Deuteronomio 6:4, lo acabamos de leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Siempre, de una forma permanente, que Dios se refiere a Él mismo en primera persona y se refiere a Él mismo en uno. Amén. Nunca está Dios dividido en dos, nunca está Dios dividido en tres o en cuatro, en cinco, ni en nada. Siempre se refiere a Él como un solo Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Mire usted, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Segunda de Reyes 19:15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Extraordinario, extraordinario. Segunda de Reyes 19:15. Busquen el Evangelio según San Juan, capítulo 1, para que hagamos una comparación. En algunos momentos me voy a detener ahí. Segunda de Reyes 19:15, y lo vamos a comparar con el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Vea lo que dice. Segunda de Reyes 19:15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y vea lo que dice San Juan 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vea, ¿cuál es aquella luz verdadera que venía a este mundo? ¿Cómo se llama? Jesús, amén. ¿Qué dice allí en San Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9 de nuevo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No a los que creen en sus títulos, a los que creen en su nombre. Nehemías, capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército.
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bendito es el Señor. Leímos 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. El Evangelio según San Juan, lo acabamos de leer ahí en el capítulo 1, nos dice, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Qué dice Génesis capítulo 1 y versículo 1? En el principio creó ¿quién? Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. San Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Colosenses capítulo 2 versos 8 en adelante. Preciosa la palabra de Dios. Note cómo no hay necesidad de agregarle absolutamente nada. Colosenses 2 verso 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es lo que los hombres andan buscando allá en el mundo? Engañar. ¿Por qué quieren engañar? Porque quieren estafar. ¿Qué es estafar? Robarle su dinero. El dinero que tanto le cuesta a usted, ellos se lo quieren quitar de la manera más fácil. ¿De qué manera se lo quitan? Engañándole. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, es decir, las costumbres del mundo, y no según Cristo. Y vea el verso 9, Colosenses 2:9, precioso. Porque en Él, es decir, porque en Jesús, estoy poniendo ahí el nombre, porque en Él, porque en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Toda la plenitud de la deidad. No es un pedazo de la deidad la que habita en Él. No es un 50%, es un 100% de toda la deidad habita en el Señor. Y vosotros, Colosenses 2:10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. De todo reino, de todo gobierno, Él es la cabeza. De todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es la cabeza. Verso 11, segunda de Colosenses 2. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, lo que habló el apóstol Pedro en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De eso está hablando Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. San Juan capítulo 1 versos 9 en adelante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, mire qué cosa más maravillosa, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nosotros hemos sido engendrados de sangre y hemos sido engendrados de voluntad de carne por nuestros padres. Pero Jesús no fue engendrado por voluntad de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino fue engendrado por voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. A Él sea la honra, la gloria y el honor. Amén. A través de toda la eternidad. En el Salmo 18, el verso 31 nos dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?
La palabra o el nombre de Jehová significa salvación. El nombre de Jesús, Jehová en hebreo, el nombre de Jesús en griego, Yeshua, significa también lo mismo, significa salvación. Amén. El nombre de Jesús y el nombre de Jehová son básicamente el mismo nombre en dos idiomas diferentes. Amén. Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4? Este Jesús es la roca reprobada por vosotros los edificadores. Él es la roca. Cuando en el desierto el pueblo de Israel no tenía agua para beber y pidieron agua al Señor, que le dijo el Señor a Moisés, golpea la roca. Esa roca era Cristo. De esa roca, es decir, de Cristo te va a salir agua. No solamente sale agua, el Señor Jesús dijo, el que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre no es digno de mí. Entonces, aquella roca en el desierto era Cristo. En el libro de Hebreos nos dice que la roca que era Cristo lo seguía a ellos en el desierto. A Moisés no lo dejó entrar a la tierra prometida porque desobedeció. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el desierto para que la roca diera agua? Golpea una sola vez en la roca, porque esa una sola vez, ese golpe iba a ser la crucifixión. Pero Moisés estaba tan molesto con el pueblo de Israel por desobediente y por malcriado, que golpeó 2 veces a la roca, es decir, mató 2 veces a Cristo. Y fue tan grande el pecado de Moisés por haber desobedecido en algo, imagínense, tan ínfimo, aparentemente ínfimo, que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Por ese pecado no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a dejar que la veas, pero no vas a entrar a ella. Amén. No vas a entrar a ella. Y así fue, pues, no, solo la logró ver de lejos por haber desobedecido, porque la roca era un símbolo de Cristo, y cuando le golpeó 2 veces es como que lo haya crucificado 2 veces, y solo tenía que haberlo hecho una sola vez. Sin embargo, la roca dio agua, así como hoy esa roca que es Cristo nos alimenta a nosotros y nos da agua. El Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 37, versos 16 y el 20. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Verso 20, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Isaías 43, versos 10 y 11. Maravillosa la palabra de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es ese siervo? Jesús. Isaías aquí está escribiendo aproximadamente 750 años antes del nacimiento del maestro de Galilea, de Jesús de Nazaret, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aproximadamente 750 años el profeta escribe y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43, 10, 11, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, Jehová y Jesús, yo mismo soy. Ahí Él está declarándolo. Si nosotros no entendemos esto, es porque no escudriñamos la Escritura. Amén. Mateo 24:4 dice, escudriñar la Escritura para que nadie os engañe. Si escudriñáramos las Escrituras, estaríamos claros de todas estas cosas. Entonces, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué significa el nombre de Jehová? Salvación. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvación. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es por eso que en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando le aparece el ángel a la Virgen, que ella concibe del Espíritu Santo, le dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Hay una razón por qué se va a llamar Jesús. Porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. En la Biblia todos los nombres tienen un significado. El significado de Jesús es salvación. El significado de Jehová es salvación. Amén. Apocalipsis 1, versos 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor en el Nuevo Testamento se convirtió en el día domingo. En el Antiguo Testamento había sido ordenado el pueblo de Israel que guardara el séptimo día. El séptimo día de la semana es el día sábado, es el día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia ya no adopta el sábado o el séptimo día, sino el primer día de la semana. A ese primer día de la semana, que es el domingo, como hoy es el primer día de la semana, los discípulos le llamaron el día del Señor, porque en el día del Señor fue el día de su resurrección. Él resucitó en un día domingo. El domingo se convierte en el día del Señor. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, yo estaba, versículo 10, capítulo 1 de Apocalipsis, en el día del Señor, él está diciendo, esto sucedió en un día domingo. Esto sucedió en un día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y la omega? Jesús. ¿Quién es el primero y el último? Amén. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí él describe al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Amén. Y vea cómo lo ve, pero ya glorificado, lo describe glorificado. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada aguda que sale de la boca del Señor es el testimonio de Jesucristo, es el Evangelio. Y es una espada aguda que tiene 2 filos, porque con un filo corta a muchos para salvación y con el otro filo corta a muchos para condenación. Amén. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí él dijo que a quien él había visto era a uno semejante al Hijo del Hombre. Él está diciendo a uno semejante a Jesús. Y ahora viene y se acerca este semejante al Hijo del Hombre, a quien él está describiendo como con ojos de, como llama de fuego, con un cinto de oro en su pecho, y se acerca a él y le pone su diestra sobre él y le dice, no tema, yo soy el primero y el último. Ahí no nos debe de quedar duda. Solamente hay un primero y solamente hay un último, Dios, amén. Solamente hay un alfa y una omega, amén, Dios. Entonces le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y agrega el verso 18, capítulo 1 de Apocalipsis, y el que vivo. Y aquí termina de reventarlo todo. Y estuve muerto. Estuve muerto. No hay nadie que haya resucitado de los muertos por cuenta propia, más que solamente uno. Se llama Jesús. Y aquí, de una forma clara, inequívoca, el Señor le está diciendo a Juan, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Esto, Apocalipsis 1, 17 y 18, lo podemos aplicar porque es lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 28, 18.
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Por qué? Todo poder. Por eso es que él dijo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, todo el poder. En el cielo y en la tierra lo tengo. Isaías 44, versos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Cuántos primeros y postreros hay? ¿Cuántos alfa y omega hay? Entonces, Jesús se autodenomina como el alfa y la omega. Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro hay fuera de mí. Isaías 46, 9. De las cosas pasadas, acordaos desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Sabe quién nos ha hecho creer que hay más dioses? Las huestes de maldad de las regiones celestes, porque ellos buscan engañarnos, porque cada vez que nosotros creemos que hay 2 o 3 o 5 o 10 o 20 o 5 millones de dioses, ¿a quién le estamos quitando la gloria, la honra y el honor? Y la palabra de quien estamos contaminando es la palabra de Dios. En Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23, llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el hijo que la virgen concibió? ¿Cómo se llamó? Jesús. Pero el ángel le dijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso se regocijaron los pastores. Por eso hubo alabanza. Amén. No hay un acontecimiento más solemne, más grande y más poderoso que el nacimiento de Jesús en esta tierra, porque ese básicamente fue la manifestación de Dios en este mundo. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Es tan importante, amados hermanos y hermanas, que nosotros entendamos esto. Pero no solamente que lo entendamos, que lo creamos, que lo adoptemos, que lo abracemos como nuestro propio. Es tan importante que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 24, el Señor Jesús dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De partida, para arrancar, para dar ese primer paso, lo primero que tenemos que hacer es entender y creer que Él es el gran yo soy. No hay 2, no hay 3, no hay 4, es un solo yo soy. Y Él dice, esto es tan importante, que si tú rechazas este conocimiento, y si tú no quieres creer que yo soy, vas a morir en tus pecados. Todo lo demás es puro cuento. Todo lo demás es puro cuento. San Juan 8:24, de nuevo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. San Juan 8:58. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí estaba él hablando de Éxodo 3:14. Cuando Moisés le preguntó al Señor, si el pueblo de Israel me preguntare quién me envió, ¿qué les diré? El Señor le respondió en Éxodo 3:14 y les dijo, yo soy, le dirás al pueblo de Israel te envió. Yo soy quien soy. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice la palabra, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, mire lo que dice ahí, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué cosa más maravillosa. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, aquí le está hablando a la iglesia, a la iglesia en el mundo, a la iglesia en la dispersión, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Maravilloso. Primera de Juan 5, verso 20. Les dije, voy a leer más que lo que voy a hablar. Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien dele una alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. San Juan 14, verso 4 en adelante. Y sabéis a dónde voy, en una conversación que Jesús el Señor tuvo con sus discípulos. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, les dijo. Le dijo Tomás, Señor, la palabra Señor significa Padre, Padre. Padre es sinónimo de Señor. Jesús o Hijo es sinónimo de Jesús. Y Espíritu Santo es sinónimo de Cristo. Señor Jesús Cristo es igual o la manera correcta de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabéis a dónde voy, San Juan 14, 4. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué le dice nadie viene al Padre? Porque el Padre moraba en él. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo, el mismo Cristo de la gloria. Amén. Si me conocieseis, agregó el Señor, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y a quién veían ellos sino a Jesús? Amén. Felipe, un poquito aturdido, un poquito confundido, pero no le entendía. ¿Cómo es que si te veo a ti, veo al Padre? No le entendía. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le acababa de decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero Felipe no le entendió. Y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No hay otro. El Padre y yo, uno son. El Padre mora en mí. Él es el que hace las obras. Si no creéis a lo que yo digo, creed a lo que yo hago, porque el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Y le preguntó el Señor Jesús a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, y el Padre es el Espíritu, porque San Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Entonces, cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando del Espíritu, y el Espíritu es santo, por eso es que es Espíritu Santo, pero es lo mismo. Amén. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, es decir, el Espíritu que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Clarito, ¿verdad? San Juan 20, versos 28 y 29. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. San Juan 20, 28. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor.
Colosenses 1, verso 15 en adelante. Mire usted, por si acaso todavía no nos queda claro. Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Él, hablando de Jesús. Para que lo entendamos mejor, voy a poner el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice Él, pero está hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Mire qué cosa más bonita. ¿Verdad que no nos está hablando en chino el Señor? ¿En ruso? ¿Japonés? ¿Árabe? ¿Y por qué es tan complicado esto? Él, es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso es que en San Juan 8:58 a los fariseos les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham deseó ver mi día y lo vio. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Imagínense, todas las cosas, este universo subsiste en Él, nosotros en Él, los animales, las bestias de la tierra, de los mares, todo, absolutamente todo lo que existe subsiste en Él. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Oseas, en el capítulo 13, en el verso 4, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Cuántos Salvador del mundo hay? Uno. Joel, el profeta, capítulo 2, verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre la tierra, sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Uno su nombre. Marcos 12, versos 29 en adelante. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema, recuerdan que hablábamos de eso al principio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Y qué más le dijo? No estás lejos del reino de Dios. Amén. Es decir, aprende lo que estás diciendo, cree lo que estás diciendo y deja que el Señor de Dios termine de iluminar tu pensamiento. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Amén. A Él sea la honra y a Él sea
la gloria y el honor. San Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hablando del pueblo judío y hablando del pueblo gentil. Primera de Corintios 8, verso 4 en adelante, ya casi terminamos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Alguien puede darle gloria al Señor. A Él sea la honra, la gloria y el honor sempiterno. La palabra de Dios está repleta. Esta es la enseñanza más básica que hay. Amén. Y si nosotros queremos construir una relación con el Señor, tenemos que comenzarla creyendo y entendiendo, aceptando y recibiendo la divinidad de Jesucristo. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Es por eso que a Dios, a Jesús, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es el Padre, que Jesús es Dios. Eso es lo que dice. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Básico. Si nosotros creemos, aceptamos y entendemos esa doctrina tan básica, que es la primera para comenzar a construir nuestra relación con el Señor, entonces todo lo demás va a ser añadido. Pero si nosotros rechazamos lo más básico, el primer paso, no podemos ni siquiera pasar al segundo. ¿Y cómo? Entonces, termino con esto. No creamos tanto ruido que hay en el mundo, tanto engaño que hay en el mundo. Repito las palabras del Señor. Escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. Esto tiene que ver con nuestra salvación, hermano. Y es importante que nosotros estemos claros en quién hemos creído y por qué hemos creído en Él y quién es Él. Así es que al único y todo soberano Dios, inmortal, sabio, Dios de los cielos y de la tierra, a Jesucristo el Señor, sea toda honra, sea toda gloria, sea todo honor sempiterno. En el nombre de Jesús, los bendigo, amados hermanos, desde hoy y para siempre. Pongamos